Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 2 de marzo del año 2023 de Cuarto Poder. En materia internacional, las noticias más importantes tienen que ver primero con la reunión de los cancilleres, ministros de Relaciones Exteriores del grupo de los 20, que se celebra en estos momentos en Nueva Delhi, India, y en donde el tema central va a estar, por supuesto, en torno a la invasión de Rusia a Ucrania. Se espera que haya una posición de los países de Occidente frente a la posición rusa, y en la mesa también estará, por supuesto, sentada China. Esto puede significar que se endurezca la posición de Occidente frente a Rusia, pero tratando de desestimular el eventual apoyo que le podría estar dando China a Rusia. China hasta ahora se ha mantenido en una posición semineutral, porque no ha condenado la invasión de Rusia a Ucrania, pero tampoco ha apoyado directamente a Rusia. Ha estado tratando de llamar digámoslo así, a un armisticio, a una paz, pero incluso planteó 12 puntos la semana pasada, pero la reacción de Occidente ha sido que con el punto 1 era suficiente, porque el punto 1 del planteamiento chino era respetar las fronteras y la autonomía de los países. Y entonces con eso ya quedarían descartados los otros 11 si Rusia respeta ese punto 1. Esa ha sido la posición de China. Muy bien. Al mismo tiempo, el canciller alemán Olaf Scholz pidió casualmente a China que no entregue armas a Rusia. Esto en una presentación que tuvo ante el Bundestag, ante el Parlamento de Alemania. El canciller Olaf Scholz dijo: mi mensaje para Pekín es claro, no den armas a la Rusia agresora. Así que eso en lo que tiene que ver con ese conflicto. Y por último, curiosamente, mientras en la tierra estamos en tensiones de carácter bélico, en el espacio, países de los que están en conflicto en la tierra lanzaron una nueva tripulación de astronautas en la misión a la Estación Espacial Internacional. Efectivamente, un cosmonauta ruso, un astronauta de los Emiratos Árabes Unidos, despegó del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral a las 12:34 de hoy, 12:34 AM de hoy. El Crew Dragon, que es el vehículo que transporta a estos astronautas, se separó del cohete después de alcanzar la órbita y se espera que pase alrededor de un día maniobrando por el espacio antes de conectarse con la estación espacial a la 1:17 de la mañana de mañana viernes. Muy bien, mientras en la Tierra hay conflicto, en el espacio hay concordia. Curiosidad de Flor de nuestro particular planeta. Así es, así es. Y en el plano local tenemos importantes noticias. Para mí la más importante de todas, la más trascendental, histórica, es el fallo de la Corte Suprema de Justicia en contra del matrimonio igualitario, Guido. Sí, vamos a tener más adelante en el programa a nuestro invitado, específicamente al licenciado Carlos Ernesto González, que fue uno de los abogados que había presentado esta demanda de inconstitucionalidad, que se demoró 961 días en decidirse. Una locura. 7 años, y que se decidió de manera contraria a los planteamientos que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que por lo tanto es muy probable que ahora, agotado el derecho interno, porque el fallo de la Corte es definitivo, obligatorio, y es el último en el derecho interno, ahora se abre la posibilidad de recurrir ante las instancias internacionales, que va a ser muy penoso, ¿no?, que sea la Corte Interamericana, que ya ha definido una posición, que nos diga a nosotros, los niños mal portados panameños, lo que tenemos que hacer en respeto al derecho de las personas de la comunidad LGTBQ. Compromisos a los que nadie nos ha obligado, ¿no? Compromisos a los que como país nosotros adherimos voluntariamente como suscriptores de la Convención Americana de Derechos Humanos, y durante el gobierno del presidente Endara, luego de la invasión,
Panamá se sometió a la jurisdicción de la Corte voluntariamente. Voluntariamente. ese Y es el ya la punto de Corte todo. ha condenado al Estado panameño en varios casos por violación de derechos humanos. Este va a ser Otro más. uno más. Para la Pero lista. me alegro que finalmente, a pesar de que casi fueron 1000 días para que fallaran, Sí, en los dos sentidos, tenían que pero tomar la tenían que decisión. tomar una decisión fuera Sí, cual fuera, porque fuera cual entonces fuera. ahora ya se puede. Ahora, vamos a analizar con nuestro invitado más adelante, porque es que los términos en que se expresa la Corte son muy curiosos, Flor, y son en sí mismos discriminatorios, ¿no? Y ya lo veremos Sí, más adelante. porque habla también de las personas las familias que pueden tener hijos. Entonces, ¿qué pasa con las personas que se casan y simplemente no quieren tener hijos? O no pueden, O no porque son pueden. estériles, o no pueden porque son personas mayores, O porque no quieren, punto. o porque no quieren, etcétera. O sea, el matrimonio, según la Corte, es para preservar la especie, y eso no es así. Eso no dice la Corte que quienes potencialmente, o sea, que el que potencialmente no puede porque es una persona estéril, porque es una persona mayor que ya agotó su vida sexual útil, entonces no podría contraer matrimonio. Interrogantes que trataremos de absolver con nuestro invitado más adelante. Este es el tipo de cosas que uno se pregunta a entrevistados en todo el tiempo, ¿no? Pero que la Corte tenga esa posición a mí me parece inaudito. Y que tantos magistrados piensen así. Bueno, Eso es lo que me parece más preocupante de todo. sí. Es la gran mayoría. 6. Hay un salvamento de voto y hay un voto razonado del De Olmedo magistrado Arrocha. Olmedo Arrocha. Y un salvamento de voto de la magistrada Ángela Ruz. Pero los otros 6 magistrados, bueno, Parecen pensar de esa manera a mí. analizaremos ese y otros aspectos más adelante, porque hay aspectos discriminatorios tan increíbles como, tú sabes que existe la discriminación tributaria también, ¿no? En materia de las personas que están casadas en comparación con quienes no están casados o no puedan casarse. Hay una diferencia, un diferente trato tributario, Pero también exenciones y demás. hay- Hay una serie de discriminaciones, pero Ahora también que están incluso tratando la de cambiar lo de las tributaria. donaciones de sangre, Por lo de ejemplo. las hipotecas, lo Todo de eso. los beneficiarios en el Seguro Social. Todo eso. O sea, Vamos a analizarlo con nuestro invitado más adelante, porque montón. es muy interesante y es una pena realmente que la Corte Suprema de Justicia esté o haya avalado una situación de discriminación, que es lo que se ha hecho básicamente. Es correcto. Endosar, avalar una situación que actualmente produce una serie de discriminación, independientemente de las consideraciones religiosas que no vienen al caso, porque para No, mí porque un estado es civil. que se supone que es un Nadie estado está laico, pidiendo que vayan a la ¿no? iglesia a poder casarse. Así es. Es Entonces- derechos civiles. Es que sí, esto no es un tema moral, No, es un no. tema de derechos humanos. Así De es derechos así. humanos y de ley, y de igualdad ante la ley, básicamente. Gústele Ese es el gústele debate. al que sea o no le guste al que sea, realmente ya a esta altura del siglo no es un debate moral, es un debate de derechos humanos. Que obviamente hay muchos sectores que lo están viendo desde un punto de vista moral o religioso, válido por eso, pero en el fondo es un tema de derechos humanos. Sí, sí. Es un tema reconocido ya por las Naciones Unidas como un tema de derechos. El Papa lo reconoció ya como un tema de derechos Es que humanos aquí siempre básico y queremos ser más fundamental. papistas que el Papa. Ahí se Exactamente. aplica al 100%. Entonces- a mí no me afecta y no me debería afectar en Claro. nada que dos personas se quieran casar. Claro, porque es un tema de derechos humanos. ¿no? Sí, Es ese es un moral. tema que los grupos fundamentalistas religiosos, y hay que llamar las cosas por su Sí. nombre, han querido llevar al debate, que es que nos quieren imponer a la sociedad. Nadie le Nadie quiere está imponer nada a nadie. imponiendo nada. Simplemente se quiere reconocer el derecho a la igualdad de las personas frente a la ley. Eso es todo lo que se quiere tratar de que se reconozca. Bueno, la Corte dijo que no. Bueno, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos dirá que sí. Vendrán otras instancias de carácter internacional. Oye, vamos a hacer una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Cuarto Poder nos acompaña Ana Giselle Rosas, quien es la presidenta del Frente Femenino de Cambio Democrático. Hay un tema, Ana Giselle, tú sobre todo que eres parte de la directiva, vi que ayer el Tribunal Electoral decidió mantener la suspensión del financiamiento público a Cambio Democrático. Y esto ocurre a 2 semanas prácticamente de que se escoja ya
la nueva, la elección de convencionales, perdón, en Cambio Democrático. Sí, Entonces, ¿de qué forma puede afectar eso a la elección de convencionales? O sea, ¿qué está pasando ahí en Cambio Democrático? sí, para nosotros como partido realmente entendemos la importancia de la renovación del liderazgo a lo interno. Por eso es que se propuso la escogencia de los convencionales para el 19 de marzo. No solamente Cambio Democrático, todos los partidos políticos nos vimos afectados por el retraso tal vez en la gestión de algunos temas de capacitación, de organización producto de la pandemia, y Cambio Democrático no fue el único que se atrasó en lo que fue la renovación de sus órganos internos. Nosotros seguiremos y agotaremos las vías judiciales que nos corresponden. Eso fue lo que escuché ayer del presidente Rómulo Rux, manifestar que iremos a presentar los recursos que ahora nos corresponden. ¿Cómo afecta eso al financiamiento del partido? O sea, ¿no están recibiendo fondos entonces públicos? ¿De qué forma se está financiando el partido? ¿Con fondos privados, su propio bolsillo? ¿Cómo funciona? Estamos de alguna forma financiando algunas actividades internas. Tenemos que ver ahora cómo nos preparamos para esta organización electoral. Es una movilización muy importante a nivel nacional y es parte de la preocupación que tenemos, precisamente que se pusiera en riesgo la elección. Si nosotros no tuviéramos una fecha definida, realmente entendiéramos esa postura del Tribunal Electoral. Pero a escasas 2 semanas de que se celebren las elecciones no entendemos esta posición que, reitero, reconocemos que no somos el único partido que tuvo esta dificultad, este atraso. Y bueno, esperamos que ya una vez concretada la elección del 19 de marzo y renovadas los organismos internos de nuestro partido, el Tribunal Electoral entonces sigamos en el camino. O sea, no fueron los únicos que se atrasaron, pero sí han sido los únicos que le han suspendido el... Es así, ha sido público. así, ha sido así y es parte del argumento que nosotros presentamos en la reconsideración, inclusive el hecho de que el mismo tribunal avaló el calendario de elecciones internas. Da muestra y da fe de que el tribunal reconoce que estamos en pleno proceso electoral, pero sí es preocupante porque el Tribunal Electoral está llamado a fortalecer la autonomía, la independencia de los partidos y también el ejercicio democrático. Reitero, estamos hablando de miles de mesas a nivel nacional en todos los corregimientos del país, inclusive hay corregimientos que en varias escuelas vamos a tener participación. Y por supuesto es importante que nosotros como partido participemos, que vayamos a votar, ejerzamos el voto y renovemos nuestras juntas de corregimiento, los convencionales, la elección de la Secretaría de la Mujer, en donde yo me estoy postulando, y la escogencia de la Secretaría de la Juventud, donde estamos apoyando a Neris Rivas. Aclárame algo acerca de la elección de convencionales. Una vez escojan a los convencionales, que por cierto hay una pelea dura ahí por los convencionales, entre la fila de Rómulo Rux y el grupo de Yanivel Ábrego, en fin. Pero una vez se defina eso, ¿cuándo se haría la elección de una nueva junta directiva? Porque ustedes tienen primarias, me parece que en junio. O sea, ¿en qué momento o cuánto tiempo tienen que esperar los convencionales para escoger la nueva junta directiva? Bueno, las normas electorales hablan de hasta 4 meses posterior a celebrada la elección. De convencionales. De convencionales. O sea, que a partir del 19 de marzo se tendría que poner la fecha dentro de ese término. Es parte de lo que se ha estado discutiendo. ¿Se tiene que escoger a la nueva junta directiva antes de las primarias necesariamente? No necesariamente si las primarias se realizan antes de esos 4 meses. Pero dependiendo de la elección se puede definir quién puede ser el candidato presidencial Mira, inclusive, dependiendo de los resultados de estas elecciones del 19 de marzo, porque como bien mencionas, no solamente estamos hablando de la escogencia de los convencionales, estamos hablando de las secretarías que dentro del partido se escogen por voto directo, a diferencia, por ejemplo, de otros partidos. El PRD escoge a la Secretaría de la Mujer a través de los votos de las delegadas. Acá, en Cambio Democrático, es toda la membresía femenina, el padrón electoral que sale a votar. Entonces, ahí vamos a tener un termómetro bastante claro de dónde está el liderazgo de Cambio Democrático. Si se inclina hacia la balanza de Rómulo Rux, apoyándome a mí como la candidata del proyecto Rómulo Rux, o si se inclina hacia la otra candidata. Entonces sí, siento que el 19 de marzo es como una preprimaria. Va a ser un momento... Eso mismo es lo que estoy viendo. O sea, claro. Es clave lo que pasa el 19 de marzo, porque de lo que pasa el 19 de marzo se puede definir el futuro en Cambio Democrático, ya que para nadie es un secreto, ya que ella misma lo ha dicho, Yanivel Ábrego dice que ella quiere que Ricardo Martinelli regrese a tomar el poder de Cambio Democrático. Entonces aquí es una batalla. El 19 de marzo se define la batalla de lo que va a pasar en el futuro, y sobre todo hablo del futuro político del partido, porque habría que ver si Cambio Democrático candidatiza o no, entonces, no necesariamente a Rómulo Rux, porque si pierde esta, va a terminar candidatizando a
al señor Ricardo Martinelli, pues es lo Claro. que se supone, ¿no? No, y ahí habría que ver si es una fusión incluso, o una Claro, alianza. O una sea, no alianza, necesariamente claro. una alianza, puede ser también una fusión. Eso es parte de lo partidos. que en nuestro recorrido nacional hemos estado debatiendo con los líderes del partido. A nivel nacional se reconoce que somos este grupo que acompaña a Rómulo Rux los que hemos mantenido vivo la militancia del partido. Ayer en la presentación de la rendición de cuentas de la Secretaría de la Mujer, en donde agradezco que me hayan acompañado no solamente la militancia femenina de nuestro partido, ahí estaban representantes de otros partidos políticos, representantes de independientes, la sociedad civil, Espacio Cívico, Colegio Nacional de Abogados, estaba la ex candidata a la presidencia Ana Matilde Gómez, representantes de la Embajada de Estados Unidos, dando testimonio de la transparencia, de la rendición de cuentas a lo que los partidos estamos llamados. Y es precisamente en ese recorrido que hemos hecho a nivel nacional, en donde se reconoce ese trabajo también. La diferencia que tenemos del Partido Cambio Democrático en estos momentos a lo que tuvimos hace 5 años. Entonces, aquí está en juego el tipo de partido que queremos tener y el tipo de democracia que queremos tener en nuestro país de aquí en adelante. Si vamos a tener un partido fortalecido con militancia, con compromiso, con trabajo, o si vamos a tener un partido que se entrega, que se vende, que de alguna forma se pone a la disposición de un proyecto político que no necesariamente es el que todos estamos aspirando a tener. ¿Cuántos convencionales van a participar en la elección de? Bueno, se deben escoger más de 2.000 convencionales a nivel nacional. Eso es en atención a las cifras de inscritos. Nosotros cerramos un padrón electoral de por arriba de los 300.000 inscritos. La mitad de esa membresía son mujeres. Entonces también vamos a tener una amplia participación de mujeres. De hecho, dentro de las cifras que compartimos ayer, más del 50% de los candidatos que se presentaron a postularse para estas elecciones internas somos mujeres. Somos el primer partido político en Panamá que sobrepasa esa cifra. En materia de convencionales somos el 51% de las postuladas y en materia de juntas directivas de corregimiento estamos llegando al 60%. Entonces, queremos las mujeres seguir dentro de un partido que respete el rol de la mujer o vamos a permitir que nos roben inclusive la oportunidad de participar, porque nosotros reconocemos que anteriormente, bajo la presidencia que se tenía anteriormente en el Partido Cambio Democrático, las mujeres no teníamos esta beligerancia política. Bueno, Ana Giselle, usted como diputada de la República, ¿tiene alguna posición en torno a la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia ayer con respecto al tema del matrimonio igualitario? Mira, yo en mis sustentaciones en la Asamblea, independientemente del tema, siempre me he manifestado a favor de la igualdad, de respetar los derechos de todos. Yo pienso que es importante abrir y mantener el debate, no solamente en este tema, porque la lucha de las mujeres inclusive viene movida por situaciones en donde antes no teníamos derechos a muchas cosas, no teníamos inclusive el derecho al voto. Entonces sí siento que como país y dentro de los compromisos que hemos asumido a nivel internacional, vale la pena seguir en el debate, ¿no? Pienso que nosotros tenemos que escuchar a todas las partes y a toda la población en este sentido. Bueno, Ana Giselle, gracias por acompañarnos. Aquí en Cuarto Poder tenemos una pausa. Vamos a seguir hablando de este tema y la decisión que tomó la Corte sobre el matrimonio igualitario en Panamá. Ya regresamos. Ya estamos de regreso con más. Tenemos a nuestro invitado, nuestro segundo invitado del día, aquí con nosotros, es Carlos Ernesto González. Vamos a hablar hoy del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo. ¿Cómo ves eso? Porque realmente aquí estamos hablando al principio y decíamos y reiteramos que es un tema de derechos humanos, pero de la forma en que se ha pronunciado la Corte, sí deja a todos pensando en los temas de derechos humanos. Sí, no sé, para nosotros era esperada una decisión así, pero no deja de ser decepcionante. Y es especialmente decepcionante por el tema de la protección de otros derechos humanos. O sea, el fallo de la Corte revierte digamos, una serie de precedentes que vienen desde los años 40, en donde, en efecto, la Corte había incluido dentro del marco constitucional, dentro del bloque de la constitucionalidad, las convenciones de derechos humanos de las cuales Panamá es parte. Obviamente porque nuestra Constitución no es, digamos, completa en términos de los derechos humanos que se protegen. Y hay cosas como, por ejemplo, el debido proceso,
la no discriminación en términos generales que se apoyan en la Convención Americana de Derechos Humanos y que han sido utilizados reiteradamente por la Corte. Este fallo revierte eso, porque la afirmación de la Corte de que el matrimonio igualitario no es un derecho humano es una afirmación que va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos establece dos cosas principales. Una, que no puedes discriminar, y dos, que el matrimonio es un derecho humano. Estas dos cosas las establece taxativamente la Convención. La Corte Interamericana ha dicho, como no puedes discriminar contra las personas por su orientación sexual, esas personas tienen derecho al matrimonio igualitario, porque si no discriminas y violas el otro artículo. Eso está decidido, está claro. Todas las Cortes Supremas de América han fallado adhiriéndose al fallo de la Corte Interamericana de Justicia de Derechos Humanos. Y esta es la primera vez que una corte falla así en América Latina. Es un problema para todos los derechos humanos, porque quedan en ascuas. Es un problema para el país, porque esto lo vamos a llevar, ya lo tenemos presentado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Solo había que esperar que esto pasara para agotar el recurso interno. No, ya el recurso interno se había agotado porque habían pasado más de 5 años. Así que nosotros ya habíamos acudido a la Comisión Interamericana. El proceso es así. Vas a la Comisión Interamericana, la Comisión lo admite, eso tarda mucho tiempo porque tiene muchos casos, y una vez lo admite, le da traslado al Estado, que en este caso sería la Cancillería, hay un procedimiento y si hay méritos, entonces se va a la Corte Interamericana, y es la Comisión la que lo lleva a la Corte. Uno no puede ir directo a la Corte. Yo pensaría que el fallo, que ya es viral en el mundo entero, yo he recibido hoy en la mañana escrito de gente diciéndome esto parece mentira y que además va a tener otras implicaciones, se lo digo porque yo sé ya que tiene implicaciones, por ejemplo, con las multinacionales que tienen su sede en Panamá, porque entre sus empleados hay una enorme diversidad y están sumamente preocupados con esta situación. Un país completamente... O sea, el fallo es casi que escuchar el discurso de Putin en contra de Occidente. Sí, pero cuando viene de parte de la Corte Suprema de un país Sí, que eso te es lo diga, grave. y aquí esto cito, porque no he tenido, todavía no se conoce el fallo, por eso preguntaba si Se debe conocer se hoy, ¿cierto? Sí. debería conocerse hoy, pero lo que se publica es que hay una realidad, y mira lo que dice la Corte. El derecho al matrimonio igualitario no pasa de ser una aspiración que, aunque legítima para los grupos implicados, en ese caso segregando a esos grupos implicados, olvidándose del principio de las minorías, no tiene categoría de derecho humano y tampoco de derecho fundamental, siendo que carece de un reconocimiento convencional y constitucional. Son palabras como lapidarias de parte de la Corte Suprema de Pero la Justicia de Panamá. Corte al O sea, y al leo plantear- textualmente lo que dice el comunicado. Sí, al plantear Sí. eso, hay que ver el fallo, porque no Hay lo que conocemos, entender pero el fondo al del plantear eso en el comunicado, se supone ¿Qué que es eso lo es que extraído destacan? Exacto, del claro, fallo. destacan Claro. eso Entonces, como lo más eso va importante, en que es lo grave. contravía de la opinión consultiva 2417, que fue dictaminada a raíz de una consulta que hizo el Estado de Costa Rica, y en donde se dejó con claridad sentado que sí es un derecho humano el matrimonio igualitario. Entonces, si la encargada máxima de hacer control de convencionalidad no es capaz de hacerlo en un tema como este, yo estoy de acuerdo con Carlos Ernesto, No. que todos los Y derechos... están más allá, incluidos. Guido y Carlos Ernesto, Todos los derechos de los convencionales 9 están magistrados, 7 están de acuerdo Sí. con eso. Hay que ver el fondo del fallo porque no, ocho, lo conocemos. Perdón, 8. No, Olmedo Arrocha emitió el voto razonado. Hay que Pero ver qué está a escribió. favor. Sí, está a Está a favor, favor pero de- hay que ver qué fallo. puso Sí. para ver si realmente es tan tajante como lo que leímos en el comunicado o no. Y Ángela Russo no es que está en contra, sino que salvó su voto. No, está Sí. en contra. Está en contra, porque aquí dice que salvó su voto. Bueno, Sí, habrá sí. que ver, por qué salvo el voto. Hablo del hay que verlo. comunicado, porque todavía no hemos Pero- visto. A mí el lo que me fallo. parece inaudito es que basen su decisión en que para preservar la especie es que uno puede casarse. ¿Y qué pasa con las personas? Pero es que mira, primero lo que acaba de leer Atenógenes implica que la Corte ha hecho una interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos Ujú. y ha dicho el matrimonio igualitario no está en la Convención.
pues quien tiene la facultad privativa de interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ya Claro. la interpretó y dijo que sí es parte de la Convención. No les es dado a la Corte Suprema de Justicia interpretar la Convención en contravía de la Corte, porque no tiene la facultad convencional, la tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esa es la obligación que Panamá adquirió como nación. Entonces, Y voluntariamente nadie nos obligó a firmar eso. nadie nos obligó y además sería el colmo que no fuéramos parte de las convenciones de derechos humanos, siendo Panamá el mayor impulsor de la Declaración de los Derechos del Hombre en las Naciones Unidas, cuando eso se dio a través de Ricardo J. Alfaro. O sea, los derechos humanos son panameños en gran parte. Eso ha sido nuestra tradición jurídica. Y en efecto, el tema de la procreación que se señala en el fallo Es absurdo. es una cosa sorprendente porque dice que el matrimonio es un derecho para quienes van a procrear. ¿Y Es para el que decir, no quiere? que una mujer Exacto. menopáusica mañana le pueden quitar el derecho a casarse porque no puede procrear, o estéril, una pareja estéril, Exacto. o cualquiera que no quieran tener hijos. Y irán a pedir que haga una declaración jurada de que van a tratar de tener hijos para tener el derecho a casarse. Es una cosa realmente casi que medieval, en mi opinión. Totalmente. Yo me siento muy triste por el país, me siento triste por los derechos humanos, porque hay una realidad que nos está haciendo mucho daño en Panamá. Y es que no entendemos que tenemos que respetar la dignidad de las personas. O sea, la dignidad de las personas es lo más fundamental. Cuando una sociedad comienza a irrespetar la dignidad de las personas y encima lo hace a través de su liderazgo, De sus en este caso instituciones. de sus instituciones, es muy grave. Así comenzó la discriminación contra los judíos en Alemania. Por eso tenemos derechos humanos. Por eso tenemos derechos humanos. La dignidad de las personas por su condición de ser humano, por las cosas que son, hay que respetarlas. Entonces, ese es un problema que en Panamá se ha ido agrandando, porque no solamente es con esta comunidad, también pasa con los migrantes, con los inmigrantes, pasa con una infinidad de casos, con las trenzas de las niñas que van a la escuela. O sea, hay un problema de entender que tenemos que respetar la dignidad de las personas. Y la individualidad también. O sea, no todo el mundo puede estar haciendo lo mismo todos los días. Es una cosa realmente terrible y nos pone dentro del campo, como dije antes, de lo más atrasado de la civilización, dentro del campo de Putin, ¿no? O sea, es realmente una cosa grave. Y Es que la Corte le da un nivel de una simple aspiración de un grupo implicado. O sea, cuando la Corte habla acerca de eso, desconociendo completamente lo que internacionalmente ya se ha aceptado en función de este derecho de minorías, al calificar la Corte Suprema de Justicia de Panamá a esta minoría como solamente un grupo implicado, desconoce abiertamente un derecho humano que ya se ha reconocido de esa manera en el mundo. Me preocupa que un me solo preocupa, magistrado esté porque claro hoy con esto. hablamos, Me preocupa. hoy hablamos del derecho de este grupo, de esta minoría. Pero ¿qué pasa con el derecho que exigimos mucho por la libertad de expresión? O sea, y en el cual también hemos visto ya fallos de parte de la Corte desconociendo esos principios básicos como el de la libertad de expresión. Recientes y más de uno. Claro. Entonces, ya no es que estamos hablando de una excepción, estamos hablando como de la norma de la conformación de la nueva Corte Suprema de Justicia. Sí, que en contra está de los derechos. fallando exactamente de espaldas a los derechos básicos y fundamentales. Y claro, ¿para qué son los derechos humanos? Para respetar a esas minorías que hoy la Corte está desconociendo. Yo creo que eso es lo mí me que la parece muy Corte preocupante. el mensaje que nos está mandando la Corte no es positivo en función de los derechos humanos. Carlos Néstor, y tú mencionabas el tema de las multinacionales, pero es que en la legislación tributaria panameña también existe discriminación con base en si uno está casado o Claro. no está casado, si uno puede casarse con su pareja o no Ese puede es el casarse. fondo de la cuestión. Entonces, Ese es la el lista fondo de la cuestión de aquí. cosas Claro. que implican una discriminación en contra de las parejas del mismo sexo es enorme, Claro. porque solamente puedes acceder a esos derechos mediante el matrimonio.
Entonces ahí hay una situación que además tiene un impacto económico sobre estas personas, un impacto emocional muy fuerte. Si tu pareja se está muriendo, tú no puedes estar ahí con ella como pareja. O sea, es una situación muy Hay un complicada. montón de cosas también. No pueden entrar como, Seguro beneficiarios social. del Seguro Social. A Es la correcto. hora de pagar una hipoteca es un problema. No pueden donar sangre. Sí, eso ya es... Eso se está tratando de cambiar, pero mediante una ley, pero hasta que Pero pase, fíjate, bueno. yo como hombre heterosexual, cuando tomé el caso y comencé a tratar de entenderlo, no me fue fácil. Yo entiendo que es una cosa complicada. Eso fue hace 7 años, 8 años atrás. Es una cosa que para algunas personas le choca su estructura mental. Y yo tengo que admitir que para mí no fue un tema fácil comenzar a comprender la situación, porque yo no la vivía de manera directa. Entonces, yo entiendo eso desde un punto de vista, digamos, de la formación que le dan al ciudadano en Panamá. Pero desde el punto de vista de un abogado que tiene que aplicar la ley Sí. y que tiene que respetar la ley, no me resulta tan fácil. Es por eso que cuando nosotros iniciamos este proceso siempre supimos, o sea, la estrategia jurídica era para llegar a las instancias interamericanas de derechos humanos, porque no pensamos que en Panamá iban a respetar la convención. Y en efecto ha Tenía sido así. razón. No la respetó el registro Totalmente. civil, no la respetó el Tribunal Electoral. Electoral. Hay 2 casos que están en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de casos contenciosos administrativos de protección de los derechos humanos, que ahora me imagino irán a salir diciendo que no es un derecho humano el matrimonio igualitario. O sea, es una cosa impresionante. Y la violación con la comunidad, de los derechos humanos de la comunidad LGTBIQ van más allá del matrimonio. O sea, aquí el Ejecutivo lo viola con las normas de los bomberos, con las normas de los policías. De la policía. Ajá. Policía y bomberos. Con tampoco. la actuación en contra de los trans de parte de la policía, que sigue siendo un problema. O sea, aquí hay una ¿Qué debe cantidad de hacer situaciones. Cancillería? ¿Qué debería hacer Espérate, Cancillería? y estas situaciones se refuerzan con este fallo. O sea, es tan grave el asunto. La Cancillería en su momento notificó a la Corte de la opinión consultiva como era su obligación. Y la Corte sencillamente, habrá que ver el fallo en detalle, pero parece que ha hecho abstracción o ha leído la opinión y ha dicho yo no estoy de acuerdo con la opinión, en la convención no dice lo que dice la Corte Interamericana de Justicia. ¿Qué dice? ¿Y qué es lo que dice? Yo no sé, yo quiero reiterar eso. Dice que no puedes discriminar entre ellas por la orientación sexual de las personas y que el matrimonio es un derecho humano. Pues si no puedes discriminar Y el matrimonio es un derecho por humano. orientación sexual, entonces el matrimonio igualitario es un derecho humano. Es así de sencillo, eso es lo que dice. Entonces, es una cosa sorprendente, ¿no? Y entonces, teniendo el artículo 4 de la Constitución y siendo la Corte la custodia de hacer velar los artículos por la integridad de los artículos de la Y los Constitución, derechos humanos de los esto no deja de ser una absoluta contradicción. No, y el artículo 17, que el segundo párrafo del Ah, ¿sí? artículo 17, que expande Dice que los derechos son al mínimos. marco constitucional todos los derechos humanos convencionales de los que Panamá es parte. Así Lo es. dice la propia Constitución. Dice que los derechos establecidos en esta Constitución son mínimos y que se expande a los otros, Correcto. a las otras A las esferas. convenciones, exacto. Así es. Entonces, por eso mi preocupación, porque si nuestro máximo Tribunal de Justicia, encargado de la guarda de la Constitución y por supuesto, de los convenios y tratados de hacer el control convencional, toma esta decisión, imagínate de ahí hacia abajo. Yo estoy muy preocupado porque muchas de las defensas de los derechos humanos se basan en que los jueces e incluso los fiscales en casos del Ministerio Público hacen control de convencionalidad previo para tomar su decisión. Pero si ahora la Corte decide renunciar a eso, entonces estamos en una situación realmente Es peligroso. Sí, el fallo- peligrosa. Es peligroso porque Peligrosa. el siguiente paso, si esto sigue así, y hoy lo estamos viendo con el caso del matrimonio igualitario, pero si lo sigue así, vamos a terminar entonces viendo lo que está pasando en otros países de la región como Nicaragua o El Salvador, que de repente la Corte Suprema aprueba de que, bueno, vamos a declarar traidores a todo lo que hablen en contra del gobierno. Sí. O vamos a decidir exiliar a todo el que hable en contra del gobierno. O sea, ¿hasta dónde podemos llegar
en la defensa de los derechos humanos cuando hablamos de estos temas. Porque si no legislas correctamente en materia de derechos humanos en un tema, no legislas correctamente en materia de derechos humanos en ningún tema. Eso es un principio. Además, eso es lo que Así mismo estamos es. viendo ahora mismo en estos movimientos que está teniendo la Corte Suprema de Justicia. Además hay otra cosa, Tenógenes. Hay una confusión entre la fe que uno profesa y la ley que debes aplicar. Pero es que esto no es un asunto ni de moral ni de fe. Exacto. Es un el mismo asunto de Cristo derecho decía, humano. que una ley era del César y otra la ley de Dios. Así es. Son dos cosas diferentes. Entonces, Y nadie está yo- pidiendo casarse por la iglesia. Yo sí, y es una confusión que hay a todos los niveles de nuestra sociedad. Sí. Eso no es algo Sí, nuevo. Y aquí yo quiero hacer un llamado a quienes por su fe piensan que está bien discriminar. Miren, pueden ser discriminados ustedes el día de mañana por profesar su fe. Exacto. Ya le pasó a la De Ya hecho- ocurrió. de hecho, Ya ha ocurrido en la historia. La protección de los derechos humanos nace por lo que le pasó a los judíos en el Holocausto con los alemanes, que por ser judíos los mataban. No había otra razón, por su condición como ser humano que profesaba una fe. La fe se tiene que respetar en el marco de la fe, pero en el marco de las leyes del César, de las leyes civiles, se tiene que respetar la ley civil. Una cosa no es contraria a la otra. Y allí pasan también otras situaciones de discriminación que las personas no las logran entender. Por ejemplo, algunas personas te dicen, bueno, vamos a darle los mismos derechos, pero que no se llame matrimonio. ¿Por qué? Es que eso Entonces- tiene implicaciones legales también. No, pero es que a mí me gusta poner un ejemplo para que la gente entienda por qué no puede ser. Es que la esencia de la discusión es que no puedes discriminar. Entonces eso es como si cuando había el silver gold y el gold roll, perdón, el silver roll y el gold roll, que separaban, esta fuente de agua es para los blancos y esta fuente de agua es para los negros. Eso no está bien. Claro. Separar Es agua. es una Es agua, discriminación. pero es una discriminación. Es una discriminación. Claro. Entonces, el tema tiene que comprenderse desde el punto de vista de que no podemos discriminar a ningún ser humano, que no está bien y que tenemos que dejar que las personas vivan su Y- vida y y hagan además- su proyecto de vida, que no se mete con tu proyecto de vida. Y además, hablando de fe, eso no es cristiano tampoco. No, no lo es, porque Eso no ¿a es- quién, No, oye, el a quién- propio con Papa- quién estaba Cristo la mayor parte del tiempo? Por Dios. Sí. No, el Papa lo ha reconocido. El Papa ya dijo que los homosexuales tienen derecho a estar en una familia. O sea, que apoya las uniones civiles. Entonces, por eso te digo, no es un tema ni de religión ni de moral. Es que aquí quieren ser es más un tema de papistas que el derechos Papa. humanos. Literal. Sí. Para, O sea. para mí es sorprendente, pero no, digo sorprendente, es decepcionante, pero no sorprendente. Entonces esperamos que la comisión, Los argumentos de los que están en contra de esto son solamente argumentos morales. Y ya te digo, yo incluso puedo tener una opinión moral acerca del tema, pero no puedo desconocer la responsabilidad histórica que como país, como democracia y como sociedad que respeta los derechos humanos debemos tener. Y ese es el rol que la propia Corte Suprema de Justicia no está asumiendo. No sé si en función de la moralidad o de la religión, pero no lo hizo en función de los derechos humanos y es claro, por lo menos de lo que hemos leído y visto hasta ahora del fallo que emitió sobre este tema. pero es que además no podemos divorciarnos de Occidente, del mundo en el que estamos, del que somos parte, del cual nuestra tradición jurídica y social viene. O sea, nosotros vivimos en un continente en donde el 80% de las personas viven en países donde se reconoce el matrimonio igualitario. Los países que no lo reconocen, ¿cuáles son? Son países como Centroamérica y Panamá, con la excepción de Costa Rica. Centroamérica, exacto. ¿No? Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, las islas del Caribe, algunas, porque no todas, ¿no? Venezuela, que es una dictadura. O sea, esos son los países que no reconocen el matrimonio igualitario. Y algunos están en un proceso similar al de Panamá, como es el caso de Perú, que todavía no ha salido un fallo. Entonces, Chile, Argentina, Brasil, Colombia,
Ecuador, Estados Unidos, Canadá, México, y en Europa todos prácticamente, con la excepción de Hungría, creo, y de Rusia, reconocen el matrimonio igualitario. Entonces nosotros no podemos divorciarnos de nuestro entorno, sobre todo porque somos un país global. Somos un país que queremos ser facilitadores del intercambio mundial y que tenemos una tradición a favor de los derechos humanos, que no es nueva, que como dije, viene desde Ricardo J. Alfaro y la presentación de Panamá en la Declaración de los Derechos del Hombre. Entonces, esto va en contra de esa tradición y va de mala manera. Se van a burlar de nosotros en el resto del mundo. Va a ser una cosa realmente mala en la imagen del país, que se suma a todas las cosas malas que tiene ya de imagen el país hasta ahora a nivel internacional. Y esta es una lucha, por llamarlo de alguna manera, que no es de ahora. Esto comenzó en 1998, formalmente, porque hubo un grupo del grupo de interés LGTB en esa época que planteó este tema ante la recién creada Defensoría del Pueblo en 1998. No recibió la mejor respuesta en ese momento, sino después cuando vino el defensor Juan Antonio Tejada, que le abrió las puertas y se inició formalmente ya este proceso, que ahora culmina con este fallo que es realmente decepcionante como plantea. Bueno, y los países que han transitado por una situación en donde las cortes han fallado a favor del matrimonio igualitario, ha pasado un fenómeno impresionante, porque el matrimonio igualitario lo único que hace es darle un sello legal a una situación que ya se da de parejas del mismo sexo. Eso ya existe en nuestra sociedad. Eso no va a cambiar porque el fallo salió y dijo esto. Esto lo único que va a hacer es mantener una situación de discriminación. Pero las parejas del mismo sexo que se casan en los lugares donde se pueden casar, no cambian la sociedad, no pasa nada. Entonces, en casi todos los países en donde eso ha sucedido, casi siempre ha habido una mayoría de la población en contra de que el matrimonio igualitario sea reconocido. Por eso es que los que se oponen quieren hacer un referéndum, incluso con esto. Los derechos humanos no se votan. Imagínate, exactamente, tú no votas por los derechos humanos. Mañana decidimos quién habla y quién no habla por voto. voto. Así mismo hubiéramos decidido, ¿matamos a los judíos o no? Sí, sí. No, nunca se hubiesen reconocido los derechos de las personas que la afrodescendientes. El ser humano no es una cosa que la puede decir la colectividad. Eso es absurdo. Los derechos humanos son para las minorías. Son para las minorías, además. Ese es el principio. Por eso es que cuando leo ese comunicado, a mí me... La minoría más grande que es el individuo. Enreda, claro. El individuo que es la minoría más grande en una sociedad. Pero en esos países donde se ha aprobado, resulta que voltea la aprobación. La mayoría de la gente lo aprueba. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una forma de estabilidad en la sociedad y le das estabilidad a un grupo de personas que contribuye a que la sociedad sea más estable. Y la gente ve que no pasa nada, no pasa nada. Entonces lo comienzan a apoyar. Pero es impresionante en todos los países. No ha habido uno que no haya sido así. Entonces, lo que ha pasado en Panamá sencillamente va a escandalizar a la mayoría de los países que ya han aprobado esto. Claro. No. Y quedamos entonces a la saga en materia Hoy de está derechos teniendo, como dijo Carlos Neto, está teniendo repercusión a nivel global. En los principales medios del mundo, no solamente de Latinoamérica, está la noticia de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá rechazó la posibilidad de legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Carlos Neto, yo sí quisiera que antes de irnos, nos quedan solamente 3 o 4 minutos, contaras en qué consiste la discriminación de las personas del mismo sexo en Panamá. O sea, en el día a día, ¿cómo sienten las personas, las parejas del mismo sexo, la discriminación en Panamá? Bueno, la primera discriminación obvia es que eres un ciudadano de segunda clase porque no puedes acceder a una institución estatal de reconocimiento de tu pareja. Y eso implica un tema fiscal importante. Hay más de 15 normas del Código Fiscal y de los decretos que lo reglamentan que van dirigidas al matrimonio y que le dan unos beneficios al matrimonio que estas parejas no pueden recibir. Tienen una situación de conflicto usualmente cuando tienen a su pareja enferma
no tienen derecho a decidir por su pareja o estar con su pareja, tienen un problema de herencia, no heredan, usualmente pasa que llega la familia y le quita las cosas al cónyuge o a la pareja sobreviviente, tienen problemas para viajar, tienen, o sea, y aquellos, en el caso nuestro, que nosotros demandamos, son parejas casadas fuera de Panamá. También podemos hablar sobre el seguro social, los seguros, la hipoteca, la donación de sangre. Todo eso, pero espérate, las parejas casadas ya, que su estado civil es casado, porque se han casado con un extranjero fuera de Panamá, no les reconocen su estatus. Se lo reconocen en todos lados y como panameños cuando llegan a Panamá no se lo reconocen. Entonces tienen un problema para que sus parejas migren al país. Todas las reglas de migración son terribles. En los casos de las parejas casadas que vienen a trabajar a Panamá con las multinacionales, eso es terrible lo que sucede en el caso de migración. Y la imagen del país, terrible. Pasaba también con los organismos internacionales que tienen sede en Panamá, hasta que la Cancillería tomó la decisión de buscarse una solución ad hoc para esos casos. Pero pasaba igual, o sea, nosotros vamos a estar en una situación en donde para todos los efectos prácticos, por discriminar contra estas personas, por un tema de que hoy en día los negocios tienen que cumplir con los derechos humanos, puedan irse de Panamá. Porque no pueden estar en un país donde se violan los derechos humanos de sus empleados. Bueno, esperemos entonces a que se conozca el fallo en el día de hoy. Mañana lo estaremos comentando en detalle porque creo que la ciudadanía tiene que saber cómo piensan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en materia de derechos humanos. Así es. Porque de eso se trata. Se nos acaba el tiempo. Gracias, Carlos Ernesto. Gracias, Carlos Y Ernesto. usted continúa en RPC Televisión y en Telemetro Radio. Siga con El Brunch. Hasta mañana.